Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy emocionadísima de tenerlos por aquí de nuevo, listos para una dosis de chisme, salseo y por supuesto, un poquito de glamour, como a nosotros nos gusta. Espero que es tu copyright N tan bien como yo hoy, porque les traigo algo que madre mía, me tiene con el corazón superíndice 3N a 1000. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y su copyright que muchos de ustedes, como yo, son fanáticos de las novelas y las series de Ayur. Prepárense porque vamos a destapar un secreto romano que involucra nada más y nada menos que a la bellísima Demet Özdemir. La misma a la que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N en Erkenci, la que nos hizo reír y llorar en Doyduyunep Kaderindir. Ella. Y no solo eso, porque este secreto no viene solo. Viene acompañado más menosado de otra personalidad que, bueno, digamos que la historia se pone a un mood de ese interesante. Prepárense para el drama, el romance y solo un poco de decepción superíndice 3N. Antes de que me lancemos de lleno a esta bomba, quiero recordarles, mis amores, que no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí siempre encontrar en las noticias mood frescas, los chismes mood jugosos y las opiniones mood sinceras sobre todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, la moda, la belleza. Y mucho mood Asu que ya saben, un clic en el botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y denle like a este vídeo si ya es tú, tan emocionados como yo. Ahora sin preámbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio romano que tiene a todos hablando. Agárrense fuerte porque esto se pone bueno. La historia, mis queridísimos chismosos, comienza en la ciudad eterna, Roma. Imagínense la escena, calles empedradas, el coliseo majestuoso al fondo, el aroma irresistible de la pasta fresca flotando en el aire. Un escenario de ensueño más menos Y es precisamente en este escenario donde Demet Özdemir, nuestra adorada actriz turca, decidió superíndice 3 pasar unos días de relax y según parece, algo muy Demet, como saben, es una mujer que irradia energía y pasión superíndice 3N. Su talento es innegable, su belleza es cautivadora y su personalidad, por lo que vemos en entrevistas y redes sociales, es encantadora. No es de extrañar más menos que tenga millones de fans en todo el mundo, incluyo copyright Dome Amu por supuesto. Después copyright ese de una o más menos o de mucho trabajo, rodajes intensos y compromisos profesionales, Demet decidió superíndice 3 que necesitaba un respiro. Roma parecua el destino perfecto para desconectar, recargar energías y por copyright no, disfrutar de la dolce vita. Recordemos que el aún más menos o pasado fue una locura para Demet. No solo la vimos brillar en pantalla, sino que también copyright N se dedicó superíndice 3 a varios proyectos sociales, demostrando que su corazón superíndice 3N es tan grande como su talento. La vimos involucrada en campañas más menos de concienciación superíndice 3N sobre el cambio climático, defendiendo los derechos de los animales y apoyando a fundaciones que trabajan con más menos os desfavorecidos. Es una mujer todoterreno. Hasta aquí, todo normal. Una actriz famosa de vacaciones en una de las ciudades más bellas del mundo. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Como en las mejores novelas turcas. Resulta que según fuentes muy cercanas a la actriz, y cuando digo muy cercanas, quiero decir que tienen información superíndice 3N de primera mano, gente que se mueve en su círculo muy íntimo, gente de confianza, ¿me entienden? Demet no estaba sola en Roma. Estaba acompañado más menos por otra persona. Y no era precisamente un familiar o un amigo cercano. Era alguien con quien se la ha vinculado sentimentalmente en el pasado. Alguien que ya ha protagonizado titulares con ella, alguien que ha hecho suspirar a sus fans. Su copyright es tu N pensando que copyright N es el afortunado, o desafortunado, según se mire. Pues bien, aquí viene la bomba. El acompañado más menos ante de Demet en Roma era nada mood y nada menos que su expareja. Lo que oyen. El hombre con el que Demet compartió superíndice 3 momentos especiales en el pasado, con el que tuvo una relación superíndice 3N que al parecer, dejó superíndice 3 una huella imborrable en su corazón superíndice 3N. Y lo muy sorprendente de todo es que según estas mismas fuentes Demet y su expareja se hospedaron
En la misma habitación superíndice 3N. En el mismo hotel. Compartiendo espacio y según los rumores, algo muy dese. Madre moi, esto es muy ese fuerte que un cafú copyright turco doble. Esto es para sentarse y analizarlo con calma, mis amores. Ahora bien, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas y a tejer teorías conspirativas dignas de una novela de Agatha Christie, quiero aclarar algunos puntos importantes. No quiero que se me vayan a emocionar demasiado y luego se lleven una decepción superíndice 3N. En primer lugar, la información superíndice 3N que les estoy dando es de fuentes que considero fiables, pero no es oficial. Ni Demet ni su expareja han confirmado ni desmentido nada al respecto. Así que, como siempre les digo, hay que tomar estas noticias con pinzas y esperar a que haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas. O una foto robada por los paparazzi. Eso también copyright N valdrá. En segundo lugar, el hecho de que Demet y su expareja se hayan hospedado en la misma habitación superíndice 3N no significa necesariamente que hayan retomado su relación superíndice 3N. Podrán ser amigos, podrán estar trabajando en algún proyecto juntos, o simplemente podrán haber coincidido en Roma y haber decidido compartir habitación superíndice 3N para ahorrar dinero. Todo es posible. Quizás se estaban grabando un anuncio, quizás se estaban planeando una nueva serie. El mundo del espectáculo es impredecible. Pero seamos sinceros, mis queridos chismosos, la probabilidad de que dos exparejas se hospeden en la misma habitación superíndice 3N por pura casualidad es bastante baja. Y muy aún si tenemos en cuenta que Demet y su expareja terminaron su relación superíndice 3N hace ya un tiempo y que, hasta donde sabemos, no mantenían contacto. Recuerden que su ruptura fue muy comentada en su momento, hubo rumores de infidelidades, de celos profesionales. Un culebro superíndice 3N digno de ser llevado a la pantalla. Entonces, ¿Q copyright estuvo pasando realmente? ¿Está más menos N tratando de revivir la llama del amor? ¿O hay algo más menos ese detrás más menos ese de todo esto? A Q es donde entra en juego la especulación superíndice 3N, la imaginación superíndice 3N y, por supuesto, el chisme. Mi parte favorita. Algunos dicen que Demet y su expareja nunca dejaron de quererse y que esta escapada a Roma es una segunda oportunidad para su amor. Que el destino los ha vuelto a unir y que esta vez, su relación superíndice 3N será más menos ese fuerte que nunca. Roma más menos Nico, ¿verdad? Otros, muesescu copyrighticos, creen que se trata simplemente de una estrategia de marketing para generar titulares y aumentar la popularidad de ambos. Que está más menos N jugando con los medios y con sus fans para conseguir más menos ese seguidores y contratos. Más menos ese fra más menos hoy calculador. Y luego estúrne los que piensan que Demet está más menos pasando por un momento difícil en su vida personal y que ha recurrido a su expareja en busca de apoyo y consuelo. Que necesita un hombro en el que llorar y que su ex es la persona que mejor la conoce y la entiende. Más menos ese humano y cercano. Todas estas teorías son válidas y ninguna de ellas puede ser descartada por completo. La verdad es que solo Demet y su expareja saben lo que realmente está más menos pasando entre ellos. Son los únicos que conocen la verdad verdadera. Lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y tratar de entender las posibles motivaciones de Demet. Vamos a ponernos en la piel de la actriz. Demet Özdemir es una mujer muy inteligente y ambiciosa. Sabe lo que quiere y sabe CU superíndice 3mo conseguirlo. Su carrera profesional está más menos en un momento U con diéresis álgido, y su popularidad no deja de crecer. Es posible que Demet haya decidido volver a contactar con su expareja porque cree que puede beneficiar su carrera de alguna manera. Quizá más menos ese está más menos N planeando trabajar juntos en algún proyecto, o quizá más menos ese simplemente quieran aprovechar el interu copyright ese medio tico que genera su reencuentro para promocionarse a sí mismos. Demet es una mujer de negocios, no lo olvidemos. Pero también copyright N es posible que Demet está más menos buscando algo más menos ese profundo y significativo en su vida. La fama y el U con diéresis copyright cito son maravillosos, pero a veces no son suficientes para llenar el vacío que puede sentir una persona. Quizá más menos ese Demet está más menos buscando el amor, la estabilidad y la felicidad en una relación superíndice 3N duradera. Y quizá más menos ese,
solo quizá más menos S, haya encontrado todo eso en su expareja. Todos necesitamos amor en nuestra vida, hasta las estrellas. No podemos olvidar que Demet es una persona muy sensible y emocional. Sus interpretaciones en la pantalla son prueba de ello. Es una mujer que se entrega por completo a sus personajes y que siente profundamente cada emoción superíndice 3N. Es posible que Demet haya sido incapaz de olvidar a su expareja y que, a pesar del tiempo transcurrido, siga sintiendo algo por U con diéresis copyright L. El corazón superíndice 3N tiene razones que la razón superíndice 3N no entiende. La verdad es que el amor es un misterio. A veces las relaciones terminan por razones que no entendemos y otras veces, las personas se reencuentran aún más menos os despu copyright S y descubren que el amor sigue intacto. El amor es como una montaña más menos arrusa, lleno de subidas, bajadas y curvas inesperadas. En el caso de Demet y su expareja, solo el tiempo dirá más menos si esta escapada a Roma es el comienzo de una nueva historia de amor o simplemente un capítulo más menos es en sus vidas. El tiempo es el mejor juez. Pero lo que podemos decir con certeza es que esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los fans de Demet y los seguidores del mundo del espectáculo turco. Todos estamos ansiosos por saber qué copyright pasará más menos a continuación superíndice 3N. Estamos como enganchados a una serie de televisión superíndice 3N. Y mientras esperamos la confirmación superíndice 3N oficial por parte de Demet o de su expareja, podemos seguir especulando, chismeando y disfrutando de esta historia de amor, o no, que nos tiene a todos enganchados. El chisme es un placer culpable que no podemos evitar. Ahora bien, quiero hacer una pausa en esta historia para hablar de algo que también copyright N es muy importante, el respeto a la privacidad de las personas. Un tema que a veces olvidamos en este mundo de redes sociales y noticias instantá más menos ni es. Como saben, yo soy una gran fan del chisme y del salseo, pero siempre trato de hacerlo con respeto y responsabilidad. Creo que es importante informar sobre la vida de los famosos, pero también copyright N creo que es fundamental respetar su intimidad y no invadir su espacio personal. Hay la más menos ni es que no debemos cruzar. Demet Özdemir es una persona pública, pero también copyright N es una persona como cualquier otra. Tiene derecho a tener una vida privada y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgada ni criticada. Todos merecemos respeto, famosos o no. Por eso les pido a todos que seamos respetuosos con Demet y con su expareja. No hagamos juicios de valor, no difundamos rumores infundados y no invadamos su privacidad. Dejemos que ellos decidan qué copyright quieren compartir con el público y qué copyright quieren mantener en secreto. No seamos paparazzi improvisados. Recuerden que detrás más menos ese de cada famoso hay una persona, con sentimientos, emociones y experiencias. Tratemos de ser más menos ticos y comprensivos, y de no dar más menos ar su imagen ni su reputación superíndice 3N. Pensemos en CU superíndice 3 monos sentirá más menos amos nosotros si estuviera copyright ramos en su lugar. Volviendo a la historia de Demet y su expareja, quiero aún más menos adir un último comentario. Un detalle que me parece importante destacar. Creo que esta situación superíndice 3N nos demuestra una vez más menos ese que el amor es impredecible, y que puede surgir en los lugares y momentos más menos ese inesperados. A veces las personas se separan por razones que no comprenden y otras veces, se reencuentran aún más menos os despu copyright ese y descubren que el amor sigue vivo. El amor es un misterio que nunca dejará más menos de sorprendernos. No sabemos qué copyright pasará más menos con Demet y su expareja, pero lo que sabemos es que su historia nos ha recordado que el amor es un sentimiento poderoso y que puede superar cualquier obstáculo. El amor es la fuerza más menos ese poderosa del universo. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que siempre vale la pena celebrar. Brindemos por el amor en todas sus formas y manifestaciones. Entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Demet Özdemir, nuestra adorada actriz turca, ha sido vista en Roma con su expareja, hospeda más menos dos en la misma habitación superíndice 3N. Esta noticia ha generado una gran expectación superíndice 3N entre sus fans y ha abierto un debate sobre si han retomado su relación superíndice 3N o no. No hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de los protagonistas, por lo que debemos tomar esta información superíndice 3N con precaución superíndice 3N.
Sin embargo, la situación superíndice 3N nos invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las segundas oportunidades. Y sobre todo nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que son famosas. Un resumen perfecto para que no se pierdan ni un detalle. Pero esperen a UNAIMUDS. Porque el mundo del espectáculo no descansa y siempre hay nuevas noticias y rumores que comentar. A raíz de esta noticia sobre Demet, han surgido otros rumores sobre su vida profesional. Se dice que está más o menos negociando un contrato para protagonizar una nueva serie en una plataforma de streaming internacional. Imaginen a Demet conquistando al público de todo el mundo. También Copyright NS ha hablado de su posible participación superíndice 3N en una película de Hollywood. Será un gran paso en su carrera. Y hablando de su expareja, también Copyright N ha habido novedades en su vida profesional. Se rumorea que está más o menos preparando un nuevo proyecto musical y que podrá lanzar un nuevo disco en los superíndice 3 meses. Será más o menos a una gran oportunidad para volver a verlo en los escenarios. Así que, como ven, el mundo del espectáculo turco está más o menos lleno de sorpresas y emociones. Y yo estoy aquí para contar más o menos sélo todo con mi estilo y mi pasión superíndice 3N. Siempre al pie del cao más o menos su con diéresis superíndice 3N. Ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre esta situación superíndice 3N. Mi punto de vista sin filtros ni tapujos. Creo que Demet es una mujer muy valiente y decidida. No tiene miedo de arriesgarse y de seguir sus instintos. Y eso es algo que admiro mucho de ella. Es una mujer empoderada. También Copyright N creo que el amor es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Y que las segundas oportunidades pueden ser maravillosas si sabemos aprovecharlas. Nunca es tarde para volver a empezar. Pero sobre todo creo que es importante ser fiel a uno mismo y seguir el corazón superíndice 3N. Y que Demet está más o menos haciendo precisamente eso. Está más o menos siguiendo su corazón superíndice 3N, sin importar lo que digan los demás más menos ese. Y con esto, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado compartir esta noticia con ustedes. Me he divertido un montón superíndice 3N. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su buena onda. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hago estos vídeos y me encanta sentirme tan cerca de ustedes, aunque sea a través Copyright S de la pantalla. Son mi familia virtual. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N sobre esta noticia. ¿Creen que Demet y su expareja han retomado su relación superíndice 3N? ¿O piensan que se trata simplemente de una coincidencia? ¿Les gustará más o menos a que volvieran a estar juntos? Do Copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus comentarios son mi gasolina. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y estar siempre al día con las últimas noticias, los chismes más menos ese jugosos y los consejos más menos ese útiles. No se pierdan ni un segundo de mi contenido. Gracias de nuevo por todo su amor y apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un carnaval y hay que disfrutarla al más menos simo. Hasta la superíndice 3.